Natalia Morales, encantado de recibirla aquí en el programa de Reto Siglo XXI para Muchas hablar gracias. de lo que se realizó, bueno, el trabajo que hicieron ustedes, 18 profesionales para la Academia de Centroamérica, y creo que es muy importante hacer reflexiones analizando el plan de desarrollo que tiene el país. Eh, bueno, hablar de un tema que es el trabajo. Sí, don Jorge. Bueno, primero agradecerle la No, invitación encantado. eh, y para conversar de un tema que yo creo que nos afecta a todos como población, el acceso a un empleo, el acceso a un ingreso digno eh, y bueno, evaluar cuál es la situación que tiene el país en esta materia y qué deberíamos de estar haciendo para generar más fuentes de empleo, que es clave, yo creo que para el bienestar. Bueno, yo creo que lo más importante es la educación, o sea, y la estabilidad, la paz y ojalá estimular al sector privado a que genere más empleo. Ya el gobierno ya no puede generar más empleo, ni nos conviene, ¿verdad? Eh, yo estaba viendo el otro día para hacer un trámite para una pyme, para un negocio, que las municipalidades piden un rosario de cosas, ¿verdad? Casi que es una invita a la informalidad. O sea, no hemos llegado todavía a entender que el sector emprendedor, el que está innovando, el que está montando, aunque sea una tienda, unas sastrerías, ya no existen sastrerías casi, ¿verdad? Pero cualquier negocio, eh, el gobierno debe apoyarlo, ¿va? Y el Ministerio del Trabajo debiera ser también un impulsor de todo esto, ¿va? Me preocupa la educación dual, ¿verdad? Muy buen programa, Muy incipiente. pero está, Está en una fase muy, muy, yo diría que le ha costado arrancar. O sea, ya está la ley, están las sí, sí, condiciones, pero son muy pocas las las empresas empresas y, bueno, los pero centros educativos que participan dentro de este esquema, que yo creo que impulsar la educación dual podría ayudar sobre todo a disminuir el desempleo juvenil, que es uno de los más altos. claro, porque vas a estar ahí en una empresa trabajando con los expertos, ¿verdad? Aprendiendo, ganando un salario que tal vez no es el mejor, pero tenés una oportunidad de luego quedarte ahí con ya las habilidades, y eso lo hacen en Europa, sobre todo Alemania. Sí. Y yo no sé, yo no entiendo este país, ¿verdad? O sea, y entonces sacan un anuncio de- para empleo juvenil, ¿verdad? Digamos de las 16, de los 18 a los 30 y pico, ¿verdad? Y son aquellas filas que le dan vuelta así a la manzana, ¿verdad? Y uno está preocupado, ¿verdad? Mucha gente con ya títulos, ¿verdad? Tal vez de no las mejores universidades, tal vez no con las mejores capacidades, pero también estamos generando productos, digamos, no es así, pero digamos, la demanda está pidiendo un tipo de profesionales, y eso todavía la juventud no lo entiende, ¿verdad? Viene con un montón de Sí, yo creo que tenemos ese desenganche entre la oferta, o sea, el perfil de la claro, gente que está buscando trabajo y la demanda, o sea, lo que están pidiendo las empresas. Y además ahora el mundo está en una transformación enorme donde cada vez se requieren ya no solo un título de educación, ya sea secundaria o universidad, sino otros tipos de habilidades, por ejemplo, hablar un segundo idioma, manejo de tecnología, las mal llamadas habilidades blandas, que es trabajo en equipo, liderazgo, innovación, todo eso es parte de lo que demandan muchas de las empresas que están creciendo más en el país, pero que no logran encontrar ese recurso humano
Y tenemos una fila enorme de personas que están buscando trabajo, pero con habilidades insuficientes para acceder a estos empleos. Además tenemos una concentración de muchas de las oportunidades acá dentro del Valle Central, y fuera es más complicado, ¿verdad? No sé, en Limón, en Punta Arenas, en Guanacaste a veces les cuesta un poquito más tener fuentes de trabajo de calidad. Y entonces este tema del empleo, yo diría que el problema es que tiene un montón de instituciones y sectores involucrados donde no hay un liderazgo o un ente rector que se encargue de propiciar las oportunidades de empleo. Ahora que usted mencionaba, bueno, todo el tema de los emprendimientos. En este país emprender es súper difícil, hay una tramitología que toma mucho tiempo, no están, digamos, sistematizadas, entonces hay que hacer trámites en las municipalidades, otras en instituciones centrales, y eso genera un tiempo enorme de desgaste, y además no hay un apoyo para que esos emprendimientos logren consolidarse en el transcurso de los años. Entonces muchos les toma mucho tiempo concretar su negocio para que 1, 2 años o 3 años después a veces el negocio fracase, ¿verdad? Y las que logran sobrevivir se quedan siendo microempresas, o sea, terminan con... Nunca logran tener más trabajadores porque sus ingresos no les generan. Los bancos te exigen 3 años de... Bueno, y eso es otro, todos es los increíble. requisitos para acceder ¿Pero cuáles al 3 años? Digo yo, financiamiento. pero ¿cómo va a tener 3 años si estoy comenzando? Exacto. Entonces tenemos un problema, yo diría, desde la propia... Exacto, desde la propia estructura productiva, ¿verdad? Que tenemos empresas grandes que generan fuentes de empleo, pero que no están acorde al perfil de mano de obra que tenemos. Y ahí que necesitamos impulsar la capacitación, la educación, pero además una educación con calidad, que yo creo que es donde tenemos muchos problemas, ¿verdad? Muchas debilidades. Ahora tenemos mayores coberturas, mayor asistencia educativa, pero menor calidad en esa educación que están recibiendo. No, la educación es un desastre. Sí, entonces... y las universidades tienen que ser más rigurosas. O sea, el gobierno debiera de... los consejos que manejan, tanto el Consejo Superior de Educación, que debe involucrarse mucho en lo que viene y en la demanda y en el currículo que debe tener los que salen de secundaria, y sobre todo la evaluación, que no hay evaluaciones ahora, y ahora le dicen a uno, no, mira, ya en tercer año ya usted tiene el 5.º año ganado, y ahí no puede ser, o sea... Sí, yo creo que además nos falta más planificación y prospección. ¿Hacia dónde nos vemos en 10 años y qué carreras vamos a preparar para eso? Por ejemplo, hay países que dicen, le vamos a apostar, no sé, a una industria tecnológica fuerte. Entonces, las universidades le apuestan a eso, pero en realidad seguimos muchas veces ofreciendo la misma oferta curricular de hace 20 o 30 años en un mundo que está cambiando mucho. Entonces, y que cambia aceleradamente. Necesitamos, exacto, vincular más la formación profesional con lo que está demandando el mercado de trabajo, pero a su vez necesitamos que los jóvenes, sobre todo las personas jóvenes, logren acceder a esa educación, porque mucho del problema que tenemos en el desempleo y en los malos empleos es de personas que ni siquiera han terminado la secundaria, y ahí tenemos una gran deuda, diría yo, en este país para ofrecerles esas oportunidades a todas las personas. Entonces tenemos jóvenes que se quedaron con 7º, 8º año del colegio, empezaron a trabajar tal vez a edades muy tempranas, pero en sectores no calificados, y los sectores no calificados cada vez están más rezagados en la producción, generan menos fuentes de empleo, y entonces no tenemos esos empleos de calidad para esas personas que no cumplen con el perfil del sector que sí está creciendo más, que es el que está más vinculado al sector exportador, al sector externo, al sector de zona franca. Ese sector le va muy bien. El problema es muy dinámico, crecimiento muy alto. Entonces tenemos una economía que sí está creciendo, que sí genera fuentes de empleo, pero no para todos los perfiles. Y ahí tenemos exclusión de personas jóvenes que tienen bajo nivel educativo,
mujeres son de los grupos también que son muy excluidos del mercado de trabajo, sobre todo las que son jefas de hogar, les cuesta un poco más acceder a empleos de calidad por su condición o por no lograr resolver el tema del cuidado y de las tareas domésticas que siguen cayendo en las mujeres. También, por ejemplo, personas de mayor calificación fuera del Valle Central, también en algunas zonas del país les cuesta más acceder a empleos acordes a su perfil. Y yo diría, bueno, este es un tema muy complejo porque no es tan fácil como decir, bueno, que el gobierno genere empleos, ¿verdad? Porque ya sabemos que esa no es una opción. Entonces aquí es importante desde generar crecimiento económico, que es la base de cualquier bienestar en una sociedad, pero que además ese crecimiento sea inclusivo, es decir, que arrastre al resto a todos los sectores y a todos los grupos de poblaciones. Y eso es lo que tenemos un déficit. Pasa por incentivar la producción, que eso es clave, y ahora que usted mencionaba, simplificar trámites es una de las prioridades para generar emprendimientos y fuentes de empleo. Y para la formalización, porque el mercado informal es algo impresionante. Bueno, exacto, y es por eso que nadie quiere formalizarse. Sí, es que no hay también cargas sociales altísimas. Sí, y bueno, y el tema uno dice de las cargas sociales financian un estado de bienestar y una seguridad social que nos ha hecho un país distinto, pero a su vez tiene que ir acompañado de otro tipo de incentivos. Por ejemplo, pueden ser tributarios en algunos casos o de pagar menos al inicio. Las pymes ahora tienen una... Exacto. Aunque quieren ponerlo todo al 30%. Una cotización más gradual, también, por ejemplo, en las cargas sociales, que ahora, digamos, hay una ley también para incentivar empleo fuera del Valle Central, que trata también, tiene algunas exenciones, pero eso tiene que ir acompañado por supuesto, de educación y calificación, que vaya acorde para ir enganchando más la demanda y el sector productivo con la oferta o el perfil de las personas que necesitan un empleo. Yo siento que la raíz de todo está mucho en la educación, ¿verdad? Esa es la clave. O sea, los muchachos que vienen de clase media alta, media y media alta, tal vez que pagan, y alta, que pueden pagar colegios bilingües, con gran tecnología. Esos tienen grandes oportunidades. ¿Sí? El que viene de una clase más vulnerable no es lo mismo. O sea, muchas veces llegan a sexto grado y ya se dedican a otras actividades. Y esto es peligrosísimo, ¿va? Porque también ahora se está metiendo el narcotráfico en todo lado. Don Jorge, es que en el pasado Costa Rica tenía un sistema de movilidad social donde no importaba si usted estaba en un hogar de escasos recursos, accedía a la educación pública y la educación pública te daba ese salto, exacto. Tenías buenas escuelas, buenos colegios, buenas universidades donde además asistían todas las personas de la comunidad, aquellos de mayores ingresos y también los de escasos recursos. Y eso ayudaba mucho integrar la sociedad. A integrar, exacto. Pero la sociedad se nos empezó a hacer más desigual. Sí, y bueno, ahora estamos en polarizada en muchos ámbitos terribles. Pero yo digo, eso es lo que hay que recuperar, una educación pública de calidad, donde asisten buena parte de la población menor de edad de este país asiste a escuelas públicas, a colegios públicos. 1.100.000 es más o menos. Exacto, más de 1 millón. Y entonces sí, tenemos esa desigualdad y esa polarización o esas diferencias en las calidades entre los que sí pueden pagar un centro educativo privado que les ofrece todas estas herramientas que solicita el mercado de trabajo versus un sistema público que cada vez tiene más problemas, más debilidades, más problemas de infraestructura. Ni siquiera se les ofrece el currículo completo que establecen los programas de estudio, ¿verdad? Y si a eso le sumamos el estado de muchos centros educativos, la falta de tecnología,
sin acceso a internet, a computadora, en un mundo donde cada vez está con cambios más acelerados, ahí es donde esa desigualdad nos está quebrando como sociedad. Y recursos hay, lo que pasa es que están mal administrados, o sea, definitivamente. Yo es que no creo en el centralismo ese de tener un Estado, un Ministerio de Educación con 80,000 educadores, así. O sea, yo creo en que los gobiernos locales o las cooperativas pueden preocuparse por cada uno por su entorno muy puntual y hacer alianzas público-privadas. O sea, eso es la única salida. Eso de pensar que tenés no sé cuántos ingenieros para ir a ver los problemas de la infraestructura, no pasa nada, no pasan de aquí. O sea, a lo mejor no tiene ni gasolina para el carro, ni ninguna motivación, ni ninguna evaluación. Y hay un montón de problemas de infraestructura. Pero la comunidad, si fuera comunitario, si fuera que el gobierno local asuma una cierta responsabilidad en conjunto puede ser con una cooperativa o con una alianza con los mismos vecinos, porque a mí sí me preocupa que mis vecinos no estudien, los hijos de los vecinos, o sea, porque esos son los que yo convivo y yo creo que nadie se está preocupando eso es problema del MEP. El MEP no da, el MEP en forma vertical, mandando papeles que llegan una maestra que se incapacita, duran a veces, no sé, 3 semanas para sustituirla y los muchachos mientras tanto están de vacaciones, ¿verdad? Entonces, eso no camina. Sí. En las escuelas y colegios de antes también tenían su cuerpo directivo, era gente toda de primer orden, se involucraba la comunidad y había otro tipo de enlace y otro tipo de liderazgo. Yo salí de escuela pública y también participé en colegio público y universidad pública. Yo creo que muchos de las generaciones nuestras somos fruto de la educación pública. Y no había grandes brechas con la educación privada, de hecho no había muchos centros educativos privados, pero además era una educación pública de calidad. Exacto, de calidad. Y eso tenían, el maestro, el profesor, era gente muy reconocida por la sociedad. Ahora ya se perdió, ahora todos son médicos o ingenieros, ya el maestro y el profesor ya no tiene esa posición social. Y además de que están frustrados de que no con esa estructura burocrática tan grande, ¿verdad?, que tienen, ¿verdad? Y eso si no lo cambiamos, no va a avanzar. Todo lo que hagamos de reformas, no. Yo creo que eso es clave porque la educación es la base para mí de la integración social. Claro. ¿Verdad? Tiene que ver no solo con educación para el trabajo, educación para la vida. Entre más escolaridad tengamos, conocemos más de cuidados nutricionales, qué comer, brechas, calidad de vida, exacto. Y además, lo que usted mencionaba hace un rato, que es el tema de la inseguridad ciudadana también. Mucho del crecimiento del crimen organizado es por los problemas de acceso a un empleo de calidad y por los problemas de integración social que tenemos en el país, donde un ambiente, digamos, con problemas de educación y problemas de empleo es propicio para irse por un camino que pareciera más fácil de acceder a ingresos, pero también más peligroso, ¿verdad? Y que nos afecta a todos, no solo el crimen organizado afecta a las personas que están ahí involucradas y que viven alrededor de ese ciclo de violencia, sino al resto de la sociedad también nos afecta vivir en un entorno de tanta violencia. Entonces, enfocarse en generar fuentes de empleo, en generar educación de calidad y en capacitación y en incentivos para producir y tener empresas formales nos generaría mayor bienestar para todos, porque
finalmente esa polarización y esa desigualdad que estamos teniendo tiene implicaciones en el bienestar del país, un país que históricamente había sido pacífico, ¿verdad? Y que lo estamos perdiendo y además nos estamos volviendo, yo digo, más individualistas y no pensamos tanto como nosotros, como una sociedad. No, ya no hay comunidades. O sea, uno dice, bueno, las calles, eso es un problema de la municipalidad o del Ministerio de Transportes. Yo pago impuestos. Es que no es eso. Yo acuerdo a mi abuelita, ella hizo un trabajo en Barrio Cuba, hizo la iglesia, y ese trabajo también ayudó mucho a los padres ahí, a la parte católica, pero en una comunidad relativamente pobre, pero se involucraban en la sociedad. Y ahora no, ahora es como que a nadie le importa. Para eso yo pago impuestos, que el gobierno vea que arregla, y el gobierno no arregla nada. Es un demoledor de ingresos peligrosísimo. En este momento que vivimos tan complejo, que lo que se requiere es más empleo, de buena calidad, con buenos salarios. Todos tenemos que estar buscando unirnos y que hay una responsabilidad, pero realmente de todos, ¿no? Que eso no es mío. Sí, valga decir, don Jorge, que el empleo ha sido la prioridad de las últimas 3 o 4 administraciones. Todas entran prometiendo generar empleo, pero sin decir cómo. Y entonces eso queda en una promesa generalmente incumplida, ¿verdad? Porque si no incentivas los diferentes sectores que te generan empleo, al final se vuelve no se pudo generar ese empleo formal, no se pudo generar, ¿verdad? Mayores incentivos para producir. Y entonces son promesas que se hacen sin que veamos ya avances en el transcurso de los años. Bueno, aquí podremos pasar toda la mañana hablando, porque el tema de empleo es bien complejo, ¿verdad? Y son muchas variables y son muchas instituciones, pero tiene que haber una cierta rectoría. Exacto. Y una visión de futuro. Y fijar políticas de largo plazo, no estar ahí improvisando cada vez que llega un nuevo Una gobierno. política de empleo es clave, una política de empleo con visión por al menos de una década, que trascienda los periodos gubernamentales, porque el problema es que cada vez que llega una nueva administración genera su nuevo plan de generación de empleo, en lo que llegan a implementarlo ya se les fueron los 4 años, y entonces llega otra nueva, otra vez con la prioridad de empleo, porque sigue sin resolverse el problema, pero cambian el rumbo. Y entonces, como no tenemos esa visión de política de Estado, es muy difícil tener avances. Y esto no solo en materia de empleo, en muchas de las áreas, social, ambiental, es típico, ¿verdad?, que cada administración genera su propia planificación y al final terminamos resolviendo lo urgente y no con esa visión de planificación en el largo plazo, que creo que se nos olvidó como país planificar. Bueno, Natalia, encantado de verte. Y ahí te invitaré a otro programa para... Muchas gracias. Porque es una discusión por la invitación. importante. Muchas gracias. Gracias.